Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que nos das, por la oportunidad que tenemos, Padre, de poder abrir tu palabra y poder meditar, Señor, en ella. Oramos, Señor, para que a través de esto podamos conocer a Cristo y podamos aprender, Señor, a confiar en Él. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 6, versículos del 16 en adelante. Es más, debíamos de tener la Biblia allí y ya no movernos porque ahí es donde vamos, ¿no? Juan 6, del 16 en adelante. Quinta señal: Jesús camina sobre el mar. Jesús camina sobre el mar. Te voy a platicar algo. La última iglesia donde yo fui miembro, no pastor, es la iglesia Bautista Betel en la Ciudad de México, en la colonia Clavería, en Azcapotzalco. El pastor es un hombre al que yo admiro mucho a ese hombre, su sabiduría, su preparación, su capacidad de administrar, de gobernar y de guiar una iglesia. Hoy que lo veo desde este lado del púlpito, yo admiro todo lo que él ha hecho, el pastor, todo lo que el pastor hizo. Es un hombre que tiene 90 y algo de años. Dios lo sigue teniendo con vida. Pero la iglesia tenía un eslogan. Eso es muy raro, ¿no? Pensamos eso en una empresa. Bueno, la iglesia tenía un eslogan. Y el eslogan es: Betel, la gente que sigue a Jesús. Betel, la gente que sigue a Jesús. Me encantaba el eslogan. Me gustaba mucho el eslogan, me gustaba mucho la iglesia. Hace rato estaba pensando, ¿cuánto tiempo hace que dejamos de ser miembros? Dejamos de ser miembros en el 2011. Eso significa que tenemos más o menos 15 años, vamos a cumplir 15 años de no estar en la iglesia. Y la verdad, el eslogan es muy interesante, ¿no? La gente que sigue a Jesús. Y yo voy a empezar la predicación haciéndote una pregunta. Piénsalo. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? Se supone que seguimos a Jesús. ¿Por qué lo sigues? ¿Qué razón le darías a alguien que te preguntara por qué sigues a Jesús? ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Algunos dirían: porque me sanó, por eso lo sigo. O dirían: porque sanó a mi papá, por eso lo sigo. Algunos otros dirían: porque me dio de comer y por eso lo sigo. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lo sigues? Fíjate que leyendo el capítulo completo de Juan 6, recuerda, esto lo comenté la semana pasada, Juan empieza, por ejemplo, el capítulo 5 con una señal y luego un discurso. Acá Juan va a presentarnos dos señales. Ya presentó la primera, la alimentación de los 5,000. Va a presentar una segunda señal y luego un largo discurso de Jesús a los que lo estaban siguiendo, que después lo abandonaron y que prácticamente se quedó solo después. Termina el milagro de la alimentación de los 5,000 ahí en el verso 15. Lo querían hacer rey. 15,000 personas estaban siguiendo a Jesús porque les había dado de comer. ¿Recuerda? Querían hacerlo rey, y si él hubiera deseado, si él hubiera querido, lo hubieran hecho rey. Claro, los hubieran destruido los romanos, pero lo hubieran hecho rey. Lo hubieran hecho rey. El problema fue que esta gente seguía a Jesús por cuestiones equivocadas, por razones equivocadas. Debían de seguirlo por quien es Él, no por lo que Él puede hacer por ellos. Él los dio de comer y lo siguieron. Y lo siguieron, lo veremos las próximas semanas. Y Él les dice: ¿por qué me siguen? ¿Porque les di de comer? Y ellos dijeron: pues sí, nos diste un riquísimo pan, un riquísimo pescado, ¿cómo te vamos a abandonar? Nos diste lo que necesitábamos. Pero no lo siguen por Él, lo siguen por lo que Él les dio a ellos. Y llega un punto en que los rete, les dice: si no comen y beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. ¿Y sabes qué hacen ellos? Les dicen: no, esto es muy duro, esto es demasiado. Ve Juan 6:66.
El 666 nos recuerda algo, ¿no? Bueno, Juan 6:66, observa qué dice Juan, ahí en el verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Muchos. ¿Cuántos? 15,000. Se quedaron unos cuantos. Unos cuantos. El resto se fue. ¿Por qué? ¿Ya no había comida? Sí había comida. ¿Ya no había milagros? Sí, siguió habiendo milagros. ¿Por qué dejaron de seguir a Jesús? Porque el costo de seguir a Cristo es difícil. Pagar el costo de seguir a Cristo es difícil. Hay un costo, hay que pagar. Hay que pagar ese costo para seguir a Cristo. Y muchos dijeron no. Pagar no, que me des, estoy bien. Dame todo lo que necesito. Pero que yo tenga que dar algo, ya no me gustó. Yo quiero recibir, dar, no quiero dar nada. No quiero dar nada. Y en la Biblia encontramos que Cristo nos enseña que hay un costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. Cuando un seguidor del Señor le dijo, Señor, primero déjame que vaya y entierre a mi padre. ¿Qué le dijo el Señor? No puedes. Ve primero a tu padre y luego me sigues. Otro le dijo, te seguiré, pero déjame primero ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado voltea la mirada atrás es digno de mí. Ninguno. Es serio seguir a Cristo. No cualquiera puede seguir a Cristo. Por eso mucha gente no quiere seguir a Cristo. Escucha el Evangelio y dice, sí, se oye bien bonito, se oye bonito lo que me dices, pero dar mi vida no me gusta. Ya no quiero hacerlo. No quiero dar mi vida. ¿Te acuerdas qué dice el Señor ahí en Lucas 9? Buscan Lucas 9, 23 y 24. Tal vez uno de los pasajes más duros del Señor a sus discípulos, aquellos que le seguían. Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es que es bien bonito que el Señor te dé cosas, ¿no? Pero el Señor demanda. El Señor está haciendo una demanda aquí. Está diciendo que la única manera de seguir a Cristo es negándote a ti mismo y tomando tu cruz. Y tomar la cruz, el significado real es morir. Es morir por Cristo. Morir por Cristo. Solo los verdaderos discípulos, solo un verdadero discípulo está dispuesto a someterse al señorío de Cristo, a negarse a sí mismo, pero también está dispuesto a dar su vida por su Señor. El precio es demasiado alto, ¿no? El precio es alto, no cualquiera. Por eso muchos se volvieron atrás y dijeron, no, seguir a Cristo es demasiado para mí. Él que me dé lo que me quiera dar, que me sane, que me alimente, pero yo dar mi vida por Él, no. Nunca lo haré. Nunca lo haría. Este capítulo nos muestra una distinción, Juan 6 nos muestra una distinción entre el verdadero creyente, el verdadero discípulo y aquellos seguidores por conveniencia. Me conviene seguir a Cristo. Me gusta el Evangelio, me gusta la iglesia, son buenas personas, son personas lindas, estoy a gusto, me dan un rico café y galletas, ahora hasta pancito de anís. Me gusta esa parte, pero entregar mi vida a Cristo
rendirme por completo a Cristo, déjame pensarlo. Voy a pensar si quiero hacerlo. Bueno, la Biblia deja claro que aquel verdadero cristiano, aquel verdadero discípulo, sigue a Cristo, se rinde a su señorío y está dispuesto a dar su vida por su Señor. Es más, da la vida al Señor, le entrega su vida a Cristo. ¿Qué responderías si te vuelvo a preguntar, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? Este pasaje que vamos a ver nos anima a perseverar en la fe, pero también nos lleva a adorar a Cristo porque Él es Dios y a seguirle porque Él es Dios. Yo no sigo a Jesús porque es una buena persona. Yo no sigo a Jesús porque hizo grandes señales y milagros. Yo no sigo a Jesús porque me bendice. Yo sigo a Jesús porque Él es Dios. Punto. Esa debería de ser nuestra respuesta. Esa debería ser nuestra respuesta. Pero otra vez muchos siguen a Jesús porque sana, porque le da cosas, porque le bendice, porque le protege, porque le guarda. Pero no le siguen porque Él es Dios. Y fíjense que los discípulos experimentan una situación bastante compleja en estos versículos. Bastante compleja. Vamos a leerlos. Son breves los versículos, los tienes allí en tu Biblia, a partir del verso 16. Voy a notar dos pequeños detalles y vamos luego al verso 16. Dice, al anochecer de ese mismo día en que alimentó a los 5,000 hombres, descendieron sus discípulos al mar. Solos. Él no iba. Él se quedó en el monte. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ellos estaban solos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Esta es la quinta señal que Juan nos muestra. Recuerden que las señales de Juan todas tienen el mismo propósito. El propósito del Evangelio de Juan, Juan 20:31, y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta señal apunta ¿a quién? A Cristo, y que creamos que Cristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, que Cristo es Dios. Esta es la quinta señal. La primera, convertir el agua en vino, capítulo 2. La curación del hijo de un oficial, capítulo 4. La curación del paralítico en Betsaida, capítulo 5. La alimentación de los 5,000, aquí en el capítulo 6, los primeros versículos. Y ahora, la quinta señal, Jesús camina sobre el mar. Y hay varias cosas que nos van a mostrar los evangelios de este versículo. Varias cosas. Cristo muestra su poder al gobernar sobre la naturaleza. Este es el Cristo en el que creemos. Este es el Cristo en el que creemos. Vean el verso 16. Al anochecer, de acuerdo a Marcos 6:45, Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca y se fueran de donde estaba la multitud queriéndole hacer reír. Se fueran a Betsaida, dice Marcos, mientras Él despedía a la multitud y se apartaba de ellos al monte a orar. A ese día, al anochecer, descendieron, dice, sus discípulos al mar
y entraron en una barca. Recuerda que ellos llegaron en una barca. Ellos llegan en una barca y en la misma barca que llegan ellos van a salir de regreso. Sin embargo, ellos regresan solos. Dice, descendieron sus discípulos al mar. La idea es que de ese lado del mar de Galilea son crestas, montañas diríamos nosotros, y de allí ellos descienden al mar. ¿Ok? Descendieron al mar y se subieron a una barca. Se subieron a una barca cruzando hacia Capernaum, dice el verso 17. ¿Por qué menciono Betsaida y luego Capernaum? Bueno, recuerden que muy probablemente el lugar donde Jesús alimentó a los 15,000 estaba cerca de la ciudad de Betsaida. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Felipe, Felipe, ¿dónde compraremos pan? Y Felipe era de Betsaida. Todos dijeron, porque por aquí vive Felipe, tal vez él sabe de un Sam's o de un Costco aquí en Capernaum, en Betsaida. Bueno, no había, pero estaba cerca de Betsaida. Entonces tal vez Jesús les dijo a sus discípulos, y esto lo podemos hacer la conjetura, no lo dice la Escritura, probablemente Jesús les dijo, miren, váyanse muchachos, adelántense a Betsaida, ahorita los alcanzo, voy a despedir a la multitud. En lo que los despido, ustedes adelántense, no está lejos. Llegó caminando. Ahorita llego. Y era de noche. Dice, al anochecer. Cuando ellos inician la travesía, cuando ellos se suben al mar. El mar de Galilea es más un lago grande que un mar, pero se le llama mar de Galilea o de Genesaret. El mar de Galilea no es muy grande, pero los marinos, los pescadores, no atravesaban el mar por el medio, intentaban bordear la costa del mar. ¿Ok? Esa es la idea, eso es lo que hacen normalmente o hacían normalmente en el mar de Galilea. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se subieron a la barca e iban camino hacia Capernaum, hacia Betsaida, con la dirección final iba a ser Capernaum. Recuerda que Capernaum se convirtió en el centro del ministerio de Cristo en Galilea. Ahí estaba la casa de Pedro y muy probablemente ahí vivía el Señor con Pedro y los demás, y desde ahí se distribuía hacia todo Galilea. Entonces iban a Capernaum. Luego dice el verso 17, estaba ya oscuro. Y es interesante que Juan hace un énfasis. Ya mencionó al anochecer. ¿Por qué dice que estaba oscuro? Bueno, porque nos quiere mostrar algo importante. No era de día, era de noche. Ya estaba anocheciendo y era oscuro. Muy probablemente no había luna. Muy probablemente la tormenta que iba a venir tapaba la luz de la luna. Y era oscura en la tormenta, iba a ser oscuro en la travesía en el mar. Pero otro detalle importante es que para Juan mencionar la noche, las tinieblas, la oscuridad, él está pensando en algo peligroso o difícil. Algo va a venir, algo va a suceder. Viene la noche, está oscuro, algo va a pasar. La noche era oscura. Y es posible que Jesús les hubiera dicho, espérenme en Betsaida, yo voy para allá. Por eso Juan dice, y Jesús no había venido a ellos. Y esto destaca algo bien interesante, mis hermanos. ¿Los discípulos obedecieron a Cristo? Sí. Se subieron a la barca y se fueron. Él les dijo, súbanse y váyanse, ahorita los alcanzo. Y ellos iban en eso, esperando que Jesús los alcanzara. Esperando que Jesús de alguna manera llegara. Pero el Juan dice, no había venido a ellos. No había venido. Los discípulos entonces están solos. Los 12 discípulos están solos en una barca porque el Señor no estaba con ellos. Esto es importante. Juan quiere que nos ubiquemos en esa barca con los 12 discípulos solos sin Jesús. Solos. Ya había pasado anteriormente que Jesús está en Capernaum y les dice, vamos al otro lado del mar. ¿Se acuerdan de esa historia? Y en ese momento, cuando suben al otro lado del mar, el Señor se acuesta y se duerme. ¿Y se acuerdan qué pasó esa vez? Una tormenta. Los discípulos no sabían qué hacer, la barca se hundía y alguien se acordó, ahí está el Señor, despiértenlo, háblenle. Entonces van, despiertan al Señor y el Señor se levanta, cae al mar,
detiene el mar, enmudece los vientos y se hace paz en medio del mar, en la tormenta. Pero ahora Juan hace un énfasis otra vez: Jesús no está con ellos. Y voy a hacer una pequeña aclaración. Físicamente, Jesús no está con ellos. Los evangelios, Mateo y Marcos, dicen que él está en el monte orando después de despedir a la multitud. Y él voltea a ver y ve a sus discípulos remar con dificultad en el mar. Él está al pendiente de ellos. No está físicamente en la barca, pero está al pendiente de ellos. Él controla la situación. El problema no es tanto que todo el ambiente de la travesía, del viaje en el mar, sino lo importante es que Jesús no estaba con ellos, como si estuvo la vez anterior. Ahora no está. Aparentemente, físicamente, Jesús no está con ellos. No está con ellos. Ellos se encontraban solos. Ellos sabían que Jesús iba a venir a ellos, pero Jesús no había llegado. No había llegado. Pero ellos confiaban en que Jesús llegara después. No sabían cómo. No sabían cómo Jesús los iba a alcanzar. Yo no sé si has intentado caminar o navegar en una lancha. Es difícil. Imagínate en el mar. Es difícil. Entonces Jesús dijo, ellos pensaron, pues nosotros vamos a tener que remar y Él va a llegar caminando. De alguna manera va a caminar y nos va a alcanzar en algún lugar. Mientras Jesús estaba en la montaña orando, dicen los evangelios. Él no se olvidó de ellos. Él no se olvidó de ellos. Él estaba en perfecto control. Él sabía cuándo iba a ayudarles, en qué momento iba a estar con ellos. Dice el pastor MacArthur, la soberanía, omnipotencia y omnisciencia divinas nunca actúan con prisa. Dios nunca tiene prisa. Dios siempre obra en el momento correcto, exacto. A veces quisiéramos que Dios fuera más rápido, ¿no? Señor, ya dame lo que te estoy pidiendo. Dios dice, ven, paciencia, tranquilo, te lo voy a dar, pero ahorita no. Ahorita no. Y nosotros desesperados, Señor, ya lo quiero ahorita porque me estoy hundiendo. Y el Señor, tranquilo, yo estoy en control, yo sé lo que hago. Este no es el momento. Aprende a confiar en mí, aprende a depender de mí. La voluntad de Dios es exacta en su tiempo, no en el nuestro, en el suyo. A veces quisiéramos cambiar la voluntad de Dios, ¿no? Quisiéramos que las cosas fueran en mi tiempo, cuando yo lo necesito, y Dios dice no, cuando yo te lo dé es cuando lo necesitas. Verso 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Se levantaba. Juan está usando un verbo en griego que expresa la idea de despertar totalmente. Esto significa que el mar estaba quieto y de repente despertó, poniéndose en movimiento, agitándose, y se levantó una tormenta. ¿Te puedes imaginar eso? Todo está bien en el mar, los muchachos iban viendo el anochecer, los discípulos, y de repente se levanta, se despierta una tormenta que ellos no estaban esperando. Ellos no estaban esperando. Un detalle interesante es que este verbo se levantaba es un verbo en modo pasivo. Para los que saben un poquito de español, el verbo en modo pasivo significa que alguien levantó la tormenta. Alguien despertó al mar y levantó una tormenta. Y la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿quién despertó la tormenta en el mar? Dios. Dios despertó la tormenta en el mar. Y diríamos, ¿pero por qué si los discípulos van solos? Pues porque quiere enseñarles algo a ellos. Dios despierta una tormenta, la inicia, Él hace posible, se levanta, sopla un gran viento, se levanta una gran tormenta en el mar.
Parece ser que, dicen los historiadores, que el mar de Galilea, por la forma en la que está, por cierto, el mar de Galilea está unos 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Recuerda que de Galilea bajamos hasta el mar Muerto, que está casi 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces Galilea queda bajo el nivel del mar y está lleno de montañas alrededor, y todas esas montañas, los vientos provocan que el aire baje y levante tormentas de manera repentina. Eso dicen los historiadores. Eso dicen los historiadores. El viento era muy fuerte, dice Juan, un gran viento que soplaba, al grado que ellos, dice Marcos, estaban remando con fatiga, estaban cansados, no podían usar la vela, probablemente el barco que usaban tenía vela, pero por ese fuerte viento tuvieron que hacer descender la vela y tenían que remar para intentar avanzar, cosa que se les dificultó, se les hizo complicado navegar. Ese gran viento agitaba el mar y levantó una gran tormenta. Para los discípulos, la situación de la tormenta era el menor problema. El mayor de los problemas que ellos tenían es que Jesús no estaba con ellos. No estaba con ellos. No había venido a ellos. Estaban solos. Estaban solos. Y cuando uno siente, y eso tal vez te ha pasado o te está pasando, cuando uno siente que está solo en la vida, cuando sientes que el Señor no está contigo, cuando te sientes abandonado y dices, pues no, yo no siento que esté el Señor conmigo, yo no lo he visto en mi vida, me siento solo, me siento triste, angustiado, ansioso, con miedo. Bueno, es cuando los problemas se hacen demasiado grandes y tú te haces demasiado pequeño. Porque Dios no está contigo. Eso piensas, eso sientes, pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. ¿Quién estaba con ellos? El Señor estaba con ellos. No lo vieron, físicamente no estaba con ellos, pero Él controlaba perfectamente ¿qué? La tormenta. Sus vidas. Ninguno de ellos se iba a perder. ¿Por qué? Porque Él cuidó de sus vidas. Todo el tiempo estuvo cuidando de sus vidas. Verso 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, aproximadamente 5 kilómetros y medio, y habían remado 5 kilómetros, no sé cómo de aquí a dónde, pero como de aquí a Coacalco, 5 kilómetros más o menos, remado. Bueno, yo creo que yo no llego ni aquí a la Loja Esportivo, pero bueno, digamos que eran fuertes los pescadores, los discípulos, y remaron 5 kilómetros. 5 kilómetros. Habían cubierto probablemente la mitad del viaje. Habían navegado la mitad del mar Mediterráneo y todavía les faltaba la otra mitad. Por Marcos dice que estaban en medio del mar, a la mitad del camino. ¿Por qué? Bueno, porque el mar les era contrario. El mar había mucho viento. Y entonces la navegación, el viaje era muy lento, tenían que ir en contra del viento probablemente. Era difícil, ya estaban cansados, llevaban mucho tiempo cansados, querían descansar y llegó la multitud. ¿Y cuál descanso? Luego la hicieron de meseros en la alimentación de los 5,000, no descansaron, ya estaban cansados de remar, era de noche, estaban remando contra el viento, estaba el mar agitado, había una tormenta. Marcos dice que remaban fatigosamente porque el viento les era contrario. Ellos querían avanzar y el viento los echaba para atrás. Dice un comentarista que lo que debieron de haber hecho fue dejar de remar y dejar que el viento y el mar los llevara a algún puerto, los acercara a tierra firme y ya no hacer nada. Pero ellos no hicieron eso. ¿Por qué? Porque su Señor les dijo, adelántense, yo los alcanzo. Y ellos querían estar allí cuando el Señor llegara. El cansancio estaba haciendo presa de ellos. Ellos ya no eran capaces de hacer avanzar la barca. Ahora estaban solos. No era solo el viento y la tormenta, sino que en su situación se encontraban sin Cristo. Sin Cristo. Y parecía que Cristo se había quedado lejos y Cristo no estaba en control de la situación. Cuando estaba dormido, ¿estaba en control de la situación? Sí,
Claro que sí, Él es el Señor de la creación. Ahora que está lejos, Él no está en control de la situación. Sí, pero ellos no lo saben. Y para ellos era necesario que Cristo estuviera con quién, con ellos. Si está con nosotros, no hay problema con la tormenta. Pero no estaba ahí con ellos. No estaba con ellos. En medio de esta situación, observa que dice el verso 19. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Qué vieron ellos? Bueno, ellos vieron a alguien que caminaba en el mar y se acercaba a la barca. Hermanos, eso no es normal. No es normal. Ya están cansados. Probablemente algunos dijeron, estamos viendo visiones, y se frotaron los ojos, se echaron agüita porque ya no entendían qué estaba pasando. Vieron a alguien, vieron a Jesús que se acercaba. Jesús se movía tan rápido que dice Marcos 6:48 que parecía que Jesús quería adelantarse, pero no, él estaba en perfecto control de la situación. Los discípulos al principio no reconocieron la figura del Señor, no le reconocieron. Tal vez por la oscuridad, tal vez porque estaban cansados. En los evangelios sinópticos, Marcos 6:49 dice que ellos pensaron que era un fantasma. Lo que estamos viendo es un fantasma. Muchos diríamos lo mismo, ¿no? Hubiéramos dicho lo mismo. Es un fantasma. Era el Señor. Era el Señor. Él estaba allí. La visión era algo sobrenatural. Nadie camina en el mar. Inténtalo. Inténtalo. Y si das 2 pasos, yo te doy $1,000,000. Como sé que no los vas a poder dar, me ahorré el $1,000,000. No se puede. Nadie puede caminar en el mar, excepto ¿quién? El Señor del mar. Ahora, no era un mar en calma. Era una ¿qué? Tormenta. Tormenta. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, hermanos. Estoy pensando mucho en este pasaje. Yo no me imagino al Señor, no sé, como lo pintan algunos, ¿no? Así con su cabello rizado, pegado al cuerpo, su ropa impecable. No, había viento y había ¿qué? Mar. Pero Él está gobernando su creación. Y entonces yo me imaginé ese momento como cuando un jinete tiene un caballo salvaje, que el caballo está pataleando, se está moviendo y el jinete ¿qué? En control. El jinete está en control. El jinete no se cae. El jinete no tiene miedo. El jinete sabe que puede controlar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del caballo. ¿Y sabes qué hizo nuestro Señor? Eso. La tormenta no lo espantó, lo mojó, pues lo más seguro es que sí. ¿Lo espantó? No. ¿Tuvo miedo? No. ¿Había algo que no controlara Él de todo lo que estaba sucediendo alrededor de los discípulos? No. Él estaba en perfecto ¿qué? Gobierno, control, dominio. Era su creación. La tormenta para Él resultó cualquier cosa, para nosotros terrible, para Él no. Para Él no. Él sabía perfectamente que la tormenta la había levantado ¿quién? Él. Y que Él que la controlaba. Y que Él sabía cuánto iba a durar esa tormenta porque Él la diseñó, Él la preparó. Él lo sabía. Nunca la tormenta estuvo por encima del Señor. Nunca. Nunca la tormenta hizo algo que el Señor no permitiera. Nunca. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de ella. Él es su Señor. Él la creó. Jamás iba a hacer algo la tormenta que Él no hubiera permitido. Jamás. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que a veces pensamos que lo que nos pasa está fuera de las manos de Dios. Es que ¿cómo puede ser que Dios permite esto en mi vida? Sí, es que yo soy buena persona. No, eres malo, pecador y mereces peor. Pero Él es misericordioso. ¿Leíste el Salmo 52? ¿Leíste su misericordia? ¿Leíste qué dice de su misericordia? Es eterna, es perfecta.
Entonces todo lo que me pasa, pastor, me pasa y Dios lo gobierna, sí. Pero mi dolor de estómago, sí. Sí. Pero es que voy a tener que ir al hospital y me van a operar. ¿Y qué? ¿Quién es tu dueño? No hay nada. Como que no. Dios. ¿Quién es tu dueño? Dios es mi dueño. Y si voy al hospital y me muero, Dios es tu dueño. Si Él quiere que te mueras, te vas a morir, mi hermano. Espero que no. Pero si Él quisiera que te murieras, ya te hubieras muerto, punto. Y por mucho que hubiéramos intentado que no te murieras, te vas a morir. ¿Por qué? Porque Él gobierna tu vida, es tu dueño. ¿Entiendes? ¿Puedes entenderlo completamente? Entonces, ¿por qué te llenas de miedo, de angustia, de ansiedad en la famosa enfermedad de la pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo de la muerte? Porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Mi hermano, si yo sé que lo que me pasa es Dios permitiéndolo en mi vida, yo sé que Él lo gobierna. Él lo ha determinado para mí, porque sabe que yo puedo soportarlo. Y nadie más va a soportar lo que yo estoy soportando. Porque sé que Dios está ¿con quién? Conmigo y no me abandona. E incluso si llegara el camino de ir a la muerte, que dice el Salmo 23, tú estás ¿con quién? Conmigo y no me dejas. Y no me dejas. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad, de preocupación? Ay, ¿qué voy a hacer? No tengo para las tortillas de mañana. Mi hermano, ¿en quién confías? ¿En quién estás confiando? Es que me siento muy mal, se está cayendo mi familia, mi matrimonio se está despedazando. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién lo gobierna? Dios. Y si se está destruyendo tu matrimonio, ¿en quién debes de confiar? En Dios. ¿Él permitirá que se destruya tu matrimonio? No lo creo. No lo creo. Pero cuando pones tus ojos en las circunstancias, en ti, en lugar de ver a Cristo, los problemas se hacen gigantescos y tú te haces pequeñito, y te sientes miserable, solo, abandonado, ya no tengo a nadie. ¿Qué va a pasar conmigo? Nada que Dios no permita. Yo estoy seguro de ello. ¿Tú estás seguro de ello? ¿Tienes esa misma confianza? ¿Por qué sigues a Jesús entonces? Porque Él es mi Dios. Él es mi Dios. Mira, mi hermano, yo estoy seguro que los discípulos se sentían abandonados y el Señor desde la montaña los vio y dijo: ay, muchachos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Si hay alguien que gobierna tu vida, es Dios. Punto. Es más, aun cuando tú quisieras quitarte la vida, si Dios no quiere, no te mueres. Quedarías medio loco y otras cosas, pero muerto no, porque Dios no quiere que mueras. Punto. Dios gobierna, hermanos. Si Dios gobernó una tormenta, ¿puede gobernar tu vida? Sí. ¿Sostenerla? ¿Sí? Amén. Entonces, ¿dónde está el miedo? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la ansiedad, la angustia? ¿Por qué el sentirme solo? Es que Dios no está conmigo. ¿Cómo no? Claro que está. Claro que está. Y Él no va a permitir que pase algo que Él soberanamente no controle. Eso es lo que los discípulos tienen que aprender, lo que tú y yo tenemos que aprender esta mañana. Se levanta la tormenta, pero ahí está Jesús. Ahí está el Señor, no se ha ido. Él no se ha ido, Él está ahí. Dice que los discípulos tuvieron miedo porque vieron a Jesús que se acercaba. Pensaron que era un fantasma.
No nos dice Juan cuándo fue esto, pero Marcos nos dice que era la cuarta vigilia de la noche. Si entendemos un poquito las vigilias de los romanos, como medían los romanos el tiempo, los romanos medían 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. La cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. Ya tenían los discípulos más de 8 horas navegando en el mar y no llegaban ni a la mitad. Ya tenían todo este tiempo navegando, durante toda la noche habían remado, durante toda la noche Jesús no había estado con ellos, pero durante toda la noche Jesús había estado orando por ellos. Ellos no lo sabían, no lo supieron en ese momento, pero después Jesús les dijo: no se preocupen, yo estaba orando por ustedes, yo sabía qué estaba pasando y yo estaba con ustedes. Y el Señor sigue orando por ti y por mí, intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Él está con nosotros. Me gusta cómo lo dice el Salmo: nuestro refugio, ¿quién es? El Dios de Jacob, mi descanso, el lugar de descanso, el lugar de paz. ¿Está con quién? Con Dios. Fuera de Dios no hay paz, no hay descanso, no hay descanso. Estaban agotados, estaban perdidos, estaban al límite de sus fuerzas, y el Señor ya no quiso dejarlos más tiempo solos, y llegó a ellos y andaban sobre el mar. El poder omnipotente del Hijo de Dios se pone otra vez de manifiesto. Ahora ya no creó alimento, ahora caminó sobre el mar. Caminó sobre el mar. Dos cosas destaca un comentarista. Primero, la dirección de Jesús. ¿Hacia dónde fue Jesús? Hacia ellos. Vino a ellos, hacia los discípulos, se acercó a la barca. Y segundo, su omnipotencia, se acercó caminando sobre el mar. Él pudo haber aparecido en medio de la barca. Él pudo haber hecho que la barca llegara de inmediato a puerto seguro. Él pudo haber detenido la tormenta antes de todo. Pero no. Él les iba a demostrar su poder caminando sobre el mar en medio de la tormenta. Él pudo haber hecho muchas cosas, ¿no? Pero no lo hizo. Lo que hizo fue caminar sobre el mar. No hay nadie como nuestro Señor, ¿verdad? Nadie como Él. Él brilló en medio de la noche, mostrándoles su amor a ellos. Vino hacia ellos en el momento preciso, exacto, cuando sus fuerzas ya estaban agotadas, cuando la tormenta amenazaba sus vidas. Es en ese preciso momento que el Señor llega a la barca. Llega a la barca. Pero los discípulos, dice, tuvieron miedo. Y aquí hay una pregunta que debemos de hacernos. Si vieron a Jesús, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué? Bueno, Marcos nos da la respuesta de por qué tuvieron miedo. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Verso 52. ¿Por qué tuvieron miedo los discípulos? ¿Por qué? Voy a leer desde el 50, Marcos 6:50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y verso 52 nos da la razón. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué no entendieron de los panes? ¿Qué no entendieron de los panes? Bueno, lo que no entendieron es quién era Él. Lo vieron hacer un milagro excepcional, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Lo vieron hacer algo asombroso, pero no entendieron quién era Jesús. No entendieron. Los discípulos, los 12,
Los 12. Los 12 estaban cegados de alguna manera por su incredulidad, porque todavía no entendían quién era Cristo. Todavía no. Varios de ellos eran pescadores, tal vez 7 de ellos, dice el pastor MacArthur. Estaban acostumbrados a navegar en tormentas. Era normal para ellos las tormentas, no era algo extraño que se levantaran tormentas en Galilea. Lo extraño era ver a alguien caminar en el mar y gobernar la tormenta. Eso era lo extraño. Estaban acostumbrados a las tormentas, pero no ver a alguien caminando o gobernando la tormenta. Nadie había visto algo parecido. Nadie. Pero ellos, dice, tuvieron miedo porque no habían entendido lo de los panes. No habían entendido quién era Jesús. No habían creído que Jesús es Dios. No habían entendido. Por eso tuvieron miedo. Esta es una muy buena aplicación para nosotros. Cuando tenemos miedo es porque no tenemos un conocimiento real, personal, íntimo de quién es Cristo. Sabemos cosas del Señor, sabemos milagros, vemos señales, hemos escuchado mucho de Él, pero no lo conocemos. No lo conocemos. Intelectualmente sabemos muchas cosas de Él, pero no lo conocemos. Y tenemos que mirar. Porque nadie puede hacer esas señales. Porque nadie camina sobre el mar. Porque nadie puede alimentar a 12, 15 mil personas. ¿Excepto quién? Dios. Dios. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué sufres en lugar de gozar con la presencia de Cristo en tu vida? ¿Por qué sufrir? ¿Te gusta sufrir? ¿Te gusta sufrir? Los discípulos, dice, tuvieron miedo. Miedo. Los problemas son frecuentes, ¿no? Las tormentas son frecuentes en la vida. Muchas veces empezamos la vida cristiana muy pacífico, todo bonito, hermoso, pastos, quiero decir pastos rosas, pero no, los pastos son verdes, florecitas rosas, arcoíris, maripositas, y todo es hermoso, y parece que todo va a ir bien, pero de repente se levanta una tormenta en tu vida y sufres. Ay, ¿por qué la tormenta? Si todo estaba tan bien, ¿por qué la tormenta? Y Dios dice, yo estoy en control, es mi tormenta y la quiero para ti. Aprende a conocerme, conóceme, conoce quién soy yo. Yo gobierno tu tormenta, tranquilo. Yo la permití, ¿qué te preocupas? Pero Señor, es que me siento solo. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Se lo dijo Dios a Josué. No te voy a dejar solo. Se lo dice Jesús a sus discípulos, Juan 14, 1 al 3. No los voy a dejar solos, no te turbes, no te llenes de miedo, no estás solo. Es más, te voy a dejar a mi Espíritu Santo y vas a ver que no hay problema, nunca se va a apartar de ti el Espíritu Santo. Ay, pero es que yo quiero a Dios. Pues ahí tienes al Espíritu Santo. No necesitas más. Las pruebas son normales. Todas ellas son necesarias para fortalecer la fe. Todas ellas son necesarias para voltear nuestros ojos a Dios y confiar en Él. Todas ellas son necesarias para nuestra madurez. No quieras salir de la tormenta. Acepta la tormenta en tu vida y aprende a conocer a Dios en medio de la tormenta. Aprende a adorarle, aprende a agradecerle a Dios por la tormenta. Lo que queremos es salir de ella, ¿no? Y Dios dice, pues si yo te metí, ¿para qué quieres salir? Espérate, aprende, conóceme. Conoce que tengo un propósito para tu vida. Allí estás bien en la tormenta y yo la controlo. Tranquilo, tranquilo. Romanos 8, acompáñame a Romanos 8. Romanos 8, 28, un versículo que usamos mucho para este tipo de temas, ¿no? Romanos 8, 28.
¿Estás ahí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que son llamados, que están dentro del propósito de Dios y que aman a Dios, todas las cosas, buenas, malas, tormentas pequeñas, grandes, enfermedades, buenos momentos, malos momentos, cualquier cosa ayuda a ¿qué? A bien. Todo ayuda bien para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y la pregunta que deberíamos de hacerle a Dios: Señor, ¿cuál es el propósito que tienes para mi vida? Ya está la respuesta, verso 29. Ahí está la respuesta. ¿Qué quiere Dios hacer en tu vida a través de las tormentas? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, aquellos que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. A ellos, dice Dios, nos escogió, nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de las tormentas es formar a su Hijo Jesucristo en ti. Y tú, yo me quiero salir de la tormenta. Espérate, el Señor está pensando, estás cumpliendo el propósito en tu vida de formarte como su Hijo. No, yo ya no quiero la tormenta, ya no quiero el problema, ya quiero salir. Y Dios, espérate, estoy cumpliendo mi propósito en tu vida. Quiero formar a tu hijo a mi hijo en tu vida. Espérate, tengo algo, estoy planeando algo, estoy haciendo algo. Eso es lo que no podemos olvidar. Él está formando a su Hijo en nuestra vida. Y cada vez que estás en una prueba, en una tormenta, pequeña, grande, gigante, ahí está el Señor formando a su Hijo en ti. Es bueno, ¿no? Debería ser agradable, porque la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué pasó con los discípulos? Regresa conmigo a Juan 6. Llega el Señor, verso número 20. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Imagínate, ¿cómo hablaría el Señor para que los discípulos lo escucharan? Yo soy, no temáis. Así como en las películas. Yo estoy seguro que no. Nadie lo hubiera escuchado. Nadie. Yo estoy seguro que habló con una voz potente, como habla Dios, con una voz de trueno, tan clara, que los discípulos no dudaron de quién estaba hablando y quién les dijo. Ellos sabían perfectamente quién era Él, y Él les dijo: yo soy, no temáis. Las palabras debieron de haber sonado en medio de la tormenta y debieron de haber traído paz a su corazón. Yo soy, no tengas miedo, no te angusties. Yo soy, yo soy. Ese yo soy sin predicado, ese yo soy divino, ese yo soy que el Antiguo Testamento se traduce como Jehová, el famoso tetragramatón, el Yahweh de los hebreos. Y un pronombre personal enfático: yo, solo yo puedo ser el eterno Dios. El eterno Dios. Aquí estoy yo, dijo el Señor. Aquí estoy yo soy el Dios eterno. Imagínate, ¿no? Está en medio de la tormenta. Las olas, el viento rugiendo, las olas dando, estrellándose en la barca. En medio de eso, se oye la voz del Señor diciendo: yo soy, no temas. Impresionante, ¿no? Impresionante. Jesús usa en este evangelio varias veces esa misma expresión. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera.
Cuando el Señor dijo, yo soy, no temáis, está usando una fórmula que encontramos a lo largo de la Escritura. Cuando Dios se aparece a la gente y le dice, yo soy, no tengas miedo, yo soy. Yo soy el eterno Dios. Yo soy el que yo soy. Como le dijo a Moisés allá en Éxodo 3. No necesitas nada más. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Yo soy Dios. El Señor se está identificando plenamente con su Padre. Con su Padre. Son las mismas palabras que dice ahí en el huerto, Juan 18:6, ante sus enemigos que quieren arrestarlo, que cuando Él dice yo soy, todos ellos caen a tierra. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Es Dios hablando. Yo soy. No temáis. Este es un imperativo. Deja de tener miedo. No continúes temiendo. Deja el miedo. Abandona el miedo. Yo soy. Yo estoy en control. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Dios estaba con ellos. En ese momento Dios estaba con ellos. Y si Él pudo realizar un milagro de la nada, como la alimentación de los 5,000, Él pudo bien guardarlos en medio de una tormenta en donde ellos pensaban que iban a morir. Porque Él es ¿quién? Dios. Dios. Las palabras del Señor, cuando son pronunciadas, ahuyentan el miedo y dan paso al gozo, a la paz, al consuelo de saber que estamos en donde debemos estar. Ahí es donde debes de estar. Ahí es donde Él te puso, ahí es donde debes de estar. No estaban solos, ahí en medio de la tormenta, Él acudió a su ayuda, Él estaba con ellos y no los dejó. No dejó que pasara algo que Él no controlara. Él controla todo, absolutamente. Ahora ellos estaban con Jesús. Ahora Dios está con ellos. Ya se quitó el miedo. ¿Dios está contigo? ¿Sí? Sí. ¿Es tu Emmanuel? ¿Es tu Emmanuel? ¿Es Dios contigo? ¿Por qué tienes miedo? Y no me digan, no, pastor, yo miedo, jamás. Yo en mi vida he tenido miedo. Yo los he escuchado, hermanos. Yo los he escuchado. No hay que tener miedo. Él está en perfecto control de la tormenta. Él está gobernando la tormenta. Verso 21. Ellos entonces, con gusto, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Con gusto, claro, yo imagino que sí, ¿no? Señor, bienvenido, pásale, súbete a la barca. Eres tú, te necesitamos a ti. Claro que sí, con gusto. Ellos anhelaban la presencia de Cristo como sus verdaderos discípulos. Ellos no se querían alejar de Él. Ellos no querían dejarlo. Él los mandó solos porque quería que pasaran por esa tormenta. Él quería que ellos pasaran por la tormenta porque tenía un plan, un propósito para su vida. Había algo que ellos tenían que aprender. Ellos sabían que no era lo mismo navegar en la barca solos que con Cristo, pero el Señor los mandó solos. Y ahora, para su asombro, para su alivio, Él había llegado a ellos de manera inesperada, caminando sobre el mar, y ellos estaban contentos, a gusto. Con gusto le recibieron en la barca. Con gusto. La cual dice, observe esa última frase, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Dónde estaban? ¿Se acuerdan dónde estaban? Medio del mar. Les faltaba navegar otros 5 o 6 kilómetros. Estaban en medio del mar, en medio de una tormenta. Y dice Juan, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿A dónde iban? A Capernaum. Qué extraño. ¿Otro milagro? Sí, otro milagro. Otro milagro. Dice que en este relato, es un comentarista, que en este relato hay 4 milagros, no uno. 4 milagros, no uno. Primero, Jesús no solo caminó sobre el agua, también lo hizo Pedro. No en el relato de Juan, sino en el relato de Marcos.
Pedro le dice, si eres tú, Señor, déjame caminar hacia ti. ¿Qué le dijo el Señor? Ven. Y dice Marcos que se bajó Pedro de la barca. Yo a veces me identifico con Pedro y a veces digo yo, Pedro no soy yo. Yo no sería tan aventado de bajarme en medio de una tormenta a caminar en el mar. Pedro sí, se bajó a la tormenta, empezó a caminar rumbo al Señor, pero cuando dejó de ver al Señor, se empezó a hundir. Ahí hay un milagro. Pedro caminó sobre el mar. Pedro era pescador. Pedro sabía que nadie camina sobre el mar, pero si él lo dijo, yo lo voy a hacer y camino. Segundo milagro. Primero Jesús caminó sobre el mar. Segundo, Pedro caminó sobre el mar. Tercer milagro, cuando Pedro, empapado, sube a la barca, el viento, dice Mateo y Marcos, el viento se detuvo, la tormenta terminó. De inmediato, en cuanto suben a la barca, la tormenta termina. ¿Quién la levantó? Dios. ¿Quién la detuvo? Dios. 4 milagros. Aquí está el cuarto milagro en Juan. Después de que Jesús sube a la barca y se calma la tempestad, la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Milagrosamente, aquí se considera que es un milagro, una señal, la barca atravesó el resto del mar que faltaba para llegar a la tierra donde iban. Así. Eso significa más o menos, imagínate la idea. Pedro sube a la barca, Jesús sube a la barca y de inmediato están en el puerto de Capernaum. Y todos así como, ¿qué pasó? Estábamos allá, había una tormenta, se acabó la tormenta y estaban en el puerto. Hermoso, ¿no? Hermoso, se acabó la tormenta, se acabaron las dificultades por ese momento, cuando menos. Se acabaron, llegaron al lugar a donde Dios quería llevarlos. Al puerto, a un puerto seguro. A un puerto seguro. Dice Marcos 4:41 que los que estaban en la barca, los discípulos, los 12, dice, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y este versículo es muy importante, mis hermanos. Muy importante. Mateo 14:33, anótalo si estás anotando. Mateo 14:33. ¿Qué pasó cuando llegaron a Capernaum? Porque eso pasó de inmediato, ¿no? Sube a la barca, se calma la tormenta y llegan a Capernaum. ¿Qué pasó? Los que estaban en la barca, los 12, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En ese momento ellos entendieron que lo más importante no era la alimentación, lo más importante no era la tormenta, lo más importante era quién era Él. Tú eres Dios. Y lo adoraron. Y lo adoraron. Por eso, allá en el capítulo 6 de Juan, cuando muchos se fueron, el Señor les dice, ¿se quieren ir ustedes? Y Pedro les dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo adoraron. Lo adoraron. ¿Sabes qué merece Cristo? Tu adoración. Mi adoración. Nuestra adoración, porque Él es Dios. Él es Dios. La única respuesta, dice el pastor MacArthur, apropiada ante Jesucristo es caer delante de Él en adoración, como lo hicieron acá en Mateo 14 los discípulos, como lo hicieron los magos de Oriente allá cuando era un pequeño bebé en Mateo capítulo 2, como lo hace toda la creación allá en el libro de Apocalipsis. Porque Él es ¿quién? Dios. Dios. Algunos puntos para terminar. Cuando descubrimos en medio de nuestros problemas, conflictos, dificultades o tristezas la presencia de nuestro Señor, el temor desaparece y la paz calma. Calma. No pasa nada.
diría el Señor, no pasa nada, yo estoy en control. Yo estoy en control. El Señor es quien da esa tranquilidad en el alma. Nada puede traer temor, ansiedad, miedo a aquel que tiene a Cristo. Ni siquiera la muerte. Romanos 8 al final dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, todo, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nadie te puede separar de Dios, del amor de Dios, ni la muerte. Es más, si viene la muerte, hermano, ¿cuál es el problema? Pasas directamente a la presencia de Dios si eres salvo. Lo tengo que aclarar, ¿no? Si eres salvo, vas directamente a la presencia de Dios, a gozarte con tu Señor, vas a ser recibido en casa, en la casa de tu Padre, vas a disfrutar de tus hermanos que te están esperando. ¿Por qué tener miedo entonces? ¿Por qué tener miedo? Los discípulos aprendieron y nosotros hemos visto que Jesús conocía y controlaba sus circunstancias, así como lo hace con las nuestras. Se dieron cuenta que el Señor no se quedó mirando, sino que les ayudó en el momento preciso. Cuando más lo necesitaban, Él estaba ahí con ellos. ¿Y sabes qué? Lo mismo pasa en nuestras vidas. Él nunca nos deja, nunca nos abandona, pero cuando más nos sentimos solos, Él está allí en medio. Él está con nosotros. Si Cristo pudo alimentar a una gran multitud, si Cristo pudo caminar, gobernar sobre el mar en medio de una tormenta, Él gobierna y controla completamente tus problemas, tu enfermedad, tu situación económica. Por muy difícil que pueda parecer lo que estás pasando, Dios gobierna. Dios gobierna. Es más, Él te puso en medio de esa tormenta. Él tiene un propósito que va a realizar. Y mientras tanto debes confiar plenamente en su presencia divina en tu vida. Él está contigo, Él no te ha abandonado si eres un creyente. Él está contigo. Y por último, si Dios llevó a los discípulos a la tormenta, ahí tenían que estar ellos. A nosotros también nos llevará a donde Él quiera. Si es una tormenta, nos va a llevar a Él. Pero también Jesús llevó a sus discípulos a puerto seguro. Si Él quiere, Él también nos llevará a un puerto seguro. A un puerto seguro. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios trata a sus hijos. Porque es como Dios quiere tratar con tu vida. Porque lo que Dios quiere hacer es formar la imagen de su Hijo Jesucristo en ti. Yo sé que a los discípulos les costó trabajo entender, porque no es la primera vez que tienen miedo, vuelven a tener varias veces caídas, tropezones. Yo lo sé, y tú lo sabes. La vida cristiana no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Hay más caídas de las que quisiéramos tener. Hay más tormentas de las que quisiéramos sortear. Pero tenemos que recordar en quién creemos. ¿En quién creemos? En Dios. En Dios. ¿Crees en Dios? Amén. ¿Sigues a Jesús porque Él es Dios? Amén. ¿Sí? Amén. Si no lo haces, creo que es el momento de aprender a confiar en Cristo como el Hijo de Dios. De aprender a creer en Él como tal. Como lo que Él es, Dios mismo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Traída a nuestras vidas en el momento preciso en que más lo necesitamos. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Tú nos conoces de manera perfecta. Incluso aquellos pensamientos, aquellas sensaciones, aquellos sentimientos más profundos que no queremos que nadie sepa, tú los conoces. Y en muchas ocasiones, Padre, hay miedo, hay angustia, hay tristeza, hay dolor. Tal vez es la soledad, tal vez pensamos que estamos solos. Tal vez creemos, Señor,
que tú no estás con nosotros, que nos has dejado, que nos has abandonado en medio de la tormenta. Pero Padre, tu palabra es muy clara. Tú estás con nosotros en la tormenta, porque tú la has levantado para nuestro bien, para realizar tu propósito perfecto en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a reconocer que tú eres soberano, que tú tratas con nosotros de acuerdo a tu perfecta voluntad, y que si tú estás permitiendo hoy en mi vida, en nuestra vida, una tormenta, una situación difícil, es porque tú estás en control, y porque ese control es perfecto, y porque el propósito por el cual estamos ahí es formar a tu Hijo en nosotros. Y te alabamos, Señor, por ello. Te agradecemos, Padre, por ello, porque es donde tenemos que estar. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como nuestro Dios. Ayúdanos a reconocer que tú estás en perfecto control, gobernando perfectamente cualquier circunstancia, aun cuando pudiera llegar la muerte, Señor. Esta se convierte en una bendición a aquellos que te amamos y que estamos guardados en tus manos. Pero tal vez, Señor, aquí hay alguien que todavía no ha conocido a Cristo de esa manera. Tal vez sigue luchando, sigue intentando remar con fuerza en su vida, que no ha aprendido a descansar en ti, que no ha aprendido a confiar en ti, que tiene miedo, que tiene dudas. Oramos por ellos, Padre, para que puedan conocer a Cristo de manera perfecta, íntima, que puedan descansar, Señor, en su amor, en su misericordia. Puedan confiar, Señor, que Cristo guarda de su vida. Y aun cuando llegara la muerte, no significa nada para nosotros, porque pasaríamos, Señor, a tu presencia. Oramos también por aquellos que todavía no confían en Cristo. Por aquellos que Cristo no es su Dios, Cristo no es su Salvador. Por aquellos que no han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Oramos porque tu Espíritu Santo les haga ver su pecado, les haga ver su necesidad de un Redentor y volteen a ver a Cristo, quien está listo para perdonarles. Y Señor, no nos queda más que adorarte porque eres nuestro Dios y porque en ti encontramos, Señor, todo aquello que es necesario para nuestra vida. Te alabamos, Señor, por ello. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por traer en esta ocasión a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por todo, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.